Un cordial saludo, estimados asistentes al tercer simposio de liderazgo, innovación y transformación organizacional de la CUN. Es un honor para mí recibir esta invitación y acompañarles en representación de María Alejandra Jaimes Quintanilla, docente investigadora de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, y quien les habla, Sergio Andrés Zavara Vargas, docente e investigador de la Uniminuto, pues venimos a presentarles esta propuesta denominada Retos Humanos en la Era de la Inteligencia Artificial, revisión de literatura sobre liderazgo, talento, clima organizacional en procesos de transformación empresarial. Y en este sentido, es importante como motivación inicial recordar que la transformación digital trasciende la infraestructura tecnológica. Queremos pasar de una visión tradicional donde solo se concibe elementos técnicos de hardware, de software, de telecomunicaciones en la inteligencia artificial a una mirada contemporánea, mucho más centrado en los modelos de negocio, en la reconfiguración de la cultura organizacional. Y por eso quisimos explorar ese impacto de la inteligencia artificial en la capacidad organizacional para poderse integrar en procesos y en prácticas que sean coherentes con la estrategia organizacional. Y es ahí donde el gran propósito de nuestro estudio es hacer una revisión de literatura científica, académica, para comprender cómo las organizaciones hoy por hoy están incorporando la innovación de la inteligencia artificial con el desarrollo humano, la ética y el clima organizacional, desde una mirada crítica y constructiva. Metodológicamente lo que hicimos fue una ruta de revisión sistémica como la propone Pettigrew y Roberts, donde hablamos de una ecuación de búsqueda que combinó o intersectó inteligencia artificial, transformación digital, liderazgo, talento humano, clima laboral, explorando envases como Scopus, Science Direct, con una temporalidad 2019-2025, haciendo un análisis bibliométrico detallado y un análisis categorial a partir de los que consideramos los 20 artículos más relevantes. Entre los principales resultados bibliométricos tenemos un ascenso bastante importante en los últimos años de publicaciones, pasando del 2019 con 137 a cerca de 1900 en 2025. Entre los países líderes encontramos Estados Unidos, China, India y Reino Unido. Colombia en puesto número 39. Y estas que se presentan acá son las universidades con mayor relevancia en publicación del tema. Al realizar el análisis del corpus de conocimiento en VozViewer encontramos una interrelación de países, siendo Estados Unidos nodo de América, siendo China nodo de Asia y del sudeste asiático, y la India en los países de Medio Oriente. También entre las palabras claves más importantes encontramos inteligencia artificial, transformación digital y talento humano. Como resultado del análisis categorial, tenemos 5 pilares de transformación humana, los cuales serán presentados con detalle por mi colega, la magíster María Alejandra Jaimes. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar un poco más de estos 5 pilares. El primero es el liderazgo transformacional, entendido como el motor humano para apoyar ese proceso de cambio. Nos habla de que la transformación digital no depende de incorporar la tecnología, sino de contar con líderes capaces de reducir la resistencia y apropiar este conocimiento. El segundo pilar que vemos ahí es el talento mediado por la IA. Y ahí destacamos cómo la IA está transformando los procesos de gestión humana, reclutamiento, formación, predicción de rotación, y esto hace que tengamos retos éticos importantes. El tercer pilar corresponde a las competencias. ¿Qué nos dice la literatura? Que en estos procesos de transformación empresarial hoy necesitamos tener capacidad de adaptación, de
formación digital en el personal y el desarrollo de una mentalidad flexible frente a este cambio tecnológico. En cuanto al cuarto pilar relacionado con el clima y la dignidad, resaltamos que tener un clima saludable requiere participación, confianza y certeza de que la IA va a complementar el trabajo que estamos realizando y no a sustituirlo de manera indiscriminada y descontrolada. Con respecto al quinto pilar, que es la sostenibilidad en la transformación, nos habla de que la inteligencia artificial no debe evaluarse únicamente por su retorno de inversión o la eficiencia, sino por la capacidad de producir valor ético, social y organizacional proyectado a un largo plazo. En esta diapositiva presentamos un hallazgo relevante de la investigación en el contexto colombiano, específicamente relacionados con las MIPYMES, y es el desafío frente a la transformación impulsada por esta inteligencia artificial. Los resultados nos muestran en primer lugar una restricción significativa de recursos. Muchas MIPYMES enfrentan limitaciones de infraestructura, falta de posibilidad para el financiamiento, falta de disponibilidad de datos de calidad, y esto genera dificultad en la adopción de tecnologías y más que todo esa adopción efectiva de esas tecnologías. En segundo lugar, también se identifica una brecha importante en la madurez digital. ¿Qué es eso? Que se incorporan esas tecnologías que son muy avanzadas y no fortalecemos previamente las capacidades analíticas, organizacionales, vamos a tener el riesgo de profundizar en desigualdades internas que van a aumentar la vulnerabilidad empresarial. Y finalmente, la investigación concluye que la ruta más pertinente no es una adopción abrupta de las tecnologías, sino una implementación gradual, liderada por las personas, acompañada de procesos interesantes y completos de formación y orientada a fortalecer de manera progresiva las capacidades, tanto de las personas como de las instituciones. Eso significa que para las MIPYMES la transformación digital debe ser contextualizada, un proceso escalonado y un proceso centrado en el desarrollo real del talento humano, que finalmente es el motor que impulsa la implementación de estas tecnologías. Como conclusión general, esta investigación nos permite afirmar que la transformación empresarial mediada por inteligencia artificial es ante todo un proceso sociotécnico. ¿Qué significa eso? Que la tecnología por sí sola no garantiza resultados, su valor real depende de cómo se articula con la cultura organizacional, las dinámicas humanas y las capacidades internas de las organizaciones. También nos habla que hablamos de un liderazgo que dicta el éxito de estos procesos. No basta con incorporar herramientas de inteligencia artificial, se requiere un liderazgo capaz de orientar, de comunicar y de acompañar a los equipos de trabajo. Cuando este componente humano falla, aumenta la resistencia al cambio, la ansiedad laboral y en muchos casos hay fuga de talentos. Y finalmente concluimos con que la adopción de la inteligencia artificial debe sustentarse en una verdadera gobernanza de la dignidad. ¿Qué implica eso? Garantizar criterios éticos, transparentes en el uso de esta tecnología con el fin de que la inteligencia artificial esté orientada a potenciar al ser humano y no a tratarlo como un recurso reemplazable o descartable. A partir de los hallazgos de la revisión de literatura se propone un plan de acción orientado hacia esta adopción, donde el primer paso es una investigación situada, es decir, promover estudios empíricos centrados en el clima organizacional, la seguridad psicológica y las particularidades de las MIPYMES. El segundo paso corresponde a la práctica organizacional, que implica implementar la IA mediante estrategias transparentes de gestión de cambio, centrada en las personas, donde el éxito no se mida solamente con la reducción de los costos, sino también con el bienestar, la confianza y la sostenibilidad del talento humano. Y en tercer lugar, vamos a hablar de las alianzas estratégicas entre universidad, empresa, Estado. Aquí la academia cumple un papel articulador en la promoción de la inteligencia artificial responsable, generando conocimiento acompañado de procesos de formación innovadores, éticos y sociales.
Por último, encontramos el espacio de las referencias bibliográficas que apoyaron el desarrollo de esta investigación. Agradecemos este espacio.